En el día de hoy recordamos un hecho sumamente importante en nuestra historia, al alcanzar un aniversario más del desembarco de los 33 orientales, aquel 19 de abril de 1825. Pensando en qué podía decir hoy, en esta honorable oportunidad que me otorga el Comité Patriótico, no pude evitar remitirme a mi infancia, cuando esos hechos de nuestra historia empezaron a grabarse en mi mente. Hace varios años, cuando cursaba cuarto año de primaria en mi querida escuela Barón de Río Branco, me designaron recitar en el acto escolar del 19 de abril un fragmento de la leyenda Patria, conocidísimo poema épico de Juan Zorrilla de San Martín. No era la primera vez que me tocaba hablar frente a docentes y compañeros, pero esa vez caló hondo en mi mente joven y produjo un mar de sentimientos patrióticos. Aún guardo en mi memoria los versos que memoricé y que me generaron la imagen mental de aquellos bravos guerreros que andaban entre la luz, los cantos y los latidos, con aquella roja intensa mirada, aquellos 33 hombres que pisaban el húmedo arenal para una gesta impresionante. Al evocar a los 33, de alguna manera todos nos identificamos con aquellos patriotas que levantan sus sables y sombreros con júbilo alrededor de la figura del caudillo y el símbolo, tal como Blanes los inmortalizó en el lienzo. Son sus rostros de victoria los que nos contagian y nos sentimos parte de la escena. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de estos artistas, tanto el poeta como el pintor, cuesta reflexionar y comprender la trascendencia del hecho que recordamos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Esto no pretende ser una clase de historia, pero sí nos parece importante señalar varios elementos del contexto que nos ayudan a apreciar el largometraje del nacimiento de nuestra nación. En primer lugar, hay que evocar a José Artigas, que acompañado de muchos orientales anónimos, no habían medido esfuerzos desde 1811 en una lucha desigual y cruel para los más desfavorecidos que tenía a su lado. Aún así, y con casi todo en contra, se había logrado el triunfo definitivo sobre los españoles en 1815, solamente para empezar a sufrir el embate casi inmediato del imperio portugués. A pesar de sus intentos, las fuerzas artiguistas no soportaron, resultando en la marcha obligada del caudillo, ya sin tierra, al exilio. Derrotado Artigas en 1820, las fuerzas luso-brasileñas bajo el mandato de Lecor extendieron su dominio por toda nuestra provincia oriental hasta el Río de la Plata. Los principales jefes artiguistas se habían dispersado, unos estaban presos, otros prófugos, algunos sumados a las luchas en las Provincias Unidas, y varios, también hay que decirlo, se habían incorporado al ejército invasor. La derrota aparentemente total no mató el sentimiento localista oriental. En 1821 el Congreso Cisplatino estableció la anexión de nuestro territorio al Imperio de Portugal. Allí se destaca la figura de Larrañaga, que movió sus ideas y sus influencias de manera tal que el imperio aceptó algunas condiciones de puro corte oriental y artiguista. Por ejemplo, se acordó mantener la lengua española en la provincia y conservar el derecho de los orientales a elegir sus representantes. En 1822, el imperio portugués vivió el quiebre de su unidad con la independencia de Brasil. Con esos descalabros internos, los orientales emigrados y que ejercían influencias en Buenos Aires estuvieron atentos. En 1823 hubo un primer intento de rebelión. Fue breve y coronado por el fracaso, pero ya era un claro indicio de lo que se venía. Después de un par de intentos, un grupo de hombres a cuya cabeza estaban Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe, organizó en 1825 un nuevo levantamiento contra el gobierno de Lecor. Partieron de San Isidro, en Buenos Aires, y cruzaron el río en lanchones, bajo una orden estricta: permanecer callados y remar con fuerza. Hicieron pie en la playa de la Agraciada. Los lanchones que los habían transportado hasta allí regresaron y ellos quedaron aguardando las caballadas. Atanasio Sierra, uno de ellos, recordando aquel momento, relata: a nuestra espalda el monte, al frente el caudaloso Uruguay, sobre cuyas aguas batían los remos de las 3 lanchas. En la playa yacían recados, frenos, armas de diferentes formas y tamaños. Aquí 2 o 3 tercerolas, allá un sable, aquí una espada, más allá un par de pistolas, ponchos, sombreros por otro lado, todo mezclado.
Este desorden agregado a nuestros trajes completamente sucios, rotos en varias partes y que naturalmente no guardaban la uniformidad militar, nos daba el aspecto de verdaderos bandidos. Es interesante que esta descripción de uno de los protagonistas nos crea una imagen bien distinta de la que nos transmitió Blanes. Pero va cobrando sentido a medida que el propio Sierra sigue contando. Desde las 11 de la noche del día 19 hasta las 9 de la mañana del 20, nuestra ansiedad fue extrema. Continuamente salíamos a la orilla del monte y aplicábamos el oído a la tierra por ver si sentíamos el trote de los caballos que esperábamos. Es justamente ese momento, al iniciar el nuevo día, el que Blanes quiso inmortalizar, el significado de aquella fecha, más que las dificultades de la hora. Más que el desembarco, el juramento que Lavalleja tomó a los expedicionarios, como Juan Spickerman nos cuenta, nuestro jefe Lavalleja tomó la bandera y nos dirigió una proclama llena de fuego y patriotismo, a la que contestamos con el mismo fulgor. El éxito de la Cruzada Libertadora de 1825 representa, por otra parte, el triunfo de los ideales democráticos y republicanos, de los ideales constitucionalistas por sobre las monarquías autoritarias. Desde que hice mis primeras armas en la escuela pública, pasando por la educación media y la formación profesional como docente que tengo, siempre pienso que los 33 no fueron solamente los que desembarcaron en la Agraciada hace 200 años. Ese número se multiplica a lo largo de la historia. Contemos desde Benavides y Viera en Ascencio. Agreguemos a los que en 1811 sentaron las bases de participación ciudadana con las asambleas orientales. Sumemos a quienes se atrevieron a decirle a Buenos Aires cómo queríamos nuestra provincia en las instrucciones del año 13. No olvidemos a quienes liberaron la provincia y le dieron una constitución única en 1815. Agreguemos al caudillo de caudillos, que fue relegado al exilio. Sumemos a los miles que combatieron y no vivieron para ver sus sueños. Pongamos en el cuadro a los menos favorecidos que se unieron al ejército de Lavalleja. Pongamos a quienes estaban en Montevideo y a los muchos extranjeros que se sentían orientales. Subamos nosotros mismos a las lanchas de la historia. Pongamos el hombro en nuestro círculo de influencia para seguir construyendo patria e identidad. Con los miedos e incertidumbres que puede haber en un quieto río brumoso, aún así rememos al futuro, porque habrá playa para afirmar los remos y pisar el arenal de nuestra sociedad actual. En la leyenda patria, que aprendí de niño, Zorrilla me dejó claro la vocación de estos hombres llamados por el destino y que actuaron casi como héroes griegos de antaño. Con todo el respeto que le tengo al poeta con mayúscula, creo que Lavalleja y sus compadres se parecen más a mis colegas, a mis padres, a mis docentes, a mis amigos y vecinos, en el sentido de que decide hacer lo mejor que puede en momentos cruciales. Por eso me atreví a parafrasearlo en versos de mi autoría. Patria y leyenda. Mirad, el Uruguay que se mueve lento, el Uruguay que se ve silente. La costa del ancho río queda atrás, decenas de hombres con cara seria. La lluvia, el lodo y la niebla dejan ver la ilusión de una patria que aún no nace. La noche tan oscura como solemne, el silencio en su trono reinante, ojos bien abiertos por el enemigo invisible, las brumas esconden las lanchas de enfrente. ¿Acaso ansían los barqueros que llegue el alba entre el fango y los jungos quejosos? ¿Acaso desean que la luz del día los libre de la noche de sus miedos? Los remos en la playa, las botas en las dunas, despunta aquel otoño liberal, se despliega la tricolor señal. Y entre la luz, cantos y latidos, respiración cortada y suspiros, roja intensa mirada, pistolas y sables arriba, todos atentos a la arenga. El juramento tácito coincide con los rayos de sol y el corazón consciente. Orientales, argentinos o africanos, si fueron 33 o 59, no son leyendas sino legado, y sus ansias de libertad aún nos mueven. Muchas gracias.